Bien, el símbolo de sumatoria, que es el que vamos a comenzar a ver ahora, es este símbolo que tengo aquí. Sirve para indicar sumas de términos que tienen una cierta relación entre sí. Por ejemplo, en este caso tengo aquí la sumatoria para todos los i igual de 1 a 4. Quiere decir que yo voy a tomar entonces los numeritos del 1 al 4 a sub i. Entonces, esta sumatoria significa que yo voy a sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Es decir, tantos colocaría aquí al lugar de la i los números del 1 al 4. Si la sumatoria va de 1 a n, pues bien, entonces en este caso voy a tener a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, punto suspensivo, más a sub n, que sería entonces el último término. Cuando una sumatoria, siempre en este caso vamos a trabajar con sumatorias donde haya un último elemento, es decir, de un n, por más que no lo conozcamos. Cuando tengo sumatorias que van hasta infinito, esas sumatorias ya son un tanto especiales, reciben el nombre de series, no las vamos a ver en este capítulo. Entonces, siempre que yo tenga un símbolo de sumatoria, siempre acá voy a observar la i, que me va a decir entre qué valores va a tomar ese número i. En algunos casos, a veces esa i no se coloca, se dice directamente de 1 a n, se sobreentiende. Y significa entonces que yo tengo que ir colocándole valores a la i, tanto lo que me diga aquí entonces el rango que estaría dado entonces por estos valores. Aquí hay otro ejemplo, la sumatoria de 1 a 4 de i al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir que yo voy a hacer? Le voy a dar ahí los valores 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, me va a quedar entonces 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. En este caso no nos interesa encontrar un resultado. Después sí lo que vamos a hacer es encontrar expresiones que me permitan resolver estas sumatorias un tanto más fáciles, sin tener que realizar la sumada directa. Pero en este momento no nos interesa encontrar un resultado. Aquí tengo otro ejemplo, la sumatoria de 1 a n de 3i más i al cuadrado. Entonces, para el primer elemento de la sumatoria sería para i igual a 1, 3 por 1, 3, más 1 al cuadrado me da entonces 4. El segundo elemento de la sumatoria sería 3 por 2, 6, más 2 al cuadrado, 4, lo que me da 10. El tercer elemento sería 3 por 3, 9, más 3 al cuadrado, 9, son 18. Y así sucesivamente, el último elemento será 3n más n al cuadrado, que obviamente lo voy a dejar así porque no lo puedo resolver. Aquí tengo otro ejemplo, la sumatoria de 1 a n de 2 sobre 3 a la i. Entonces voy a tener aquí una suma de un montón de fracciones, en donde en el numerador voy a tener siempre el 2, obviamente aquí tengo el 2, no tengo i en el numerador, entonces voy a tener siempre 2, y en el denominador tengo 3 elevado a la i, o sea que voy a tener 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 a la 3, y el último elemento va a ser 3 a la n. También lo que puedo hacer es, cuando yo tengo una sumatoria y puedo encontrar una cierta regularidad entre los sumandos de esa sumatoria, expresarlo entonces utilizando el símbolo de sumatoria. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo un medio más 2 tercios más 3 cuartos, y si sigo, me doy cuenta que hay una cierta regularidad. La próxima fracción sería entonces 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, etc. Entonces, como encuentro una regularidad, yo puedo expresar esta sumatoria mediante el símbolo de sumatoria. En este caso sería la sumatoria de 1 a n, una fracción. En el numerador, ¿quiénes tengo? El 1, el 2, el 3, o sea, la sucesión de los números naturales, o sea, va a ir la i directamente. Y en el denominador, si yo me fijo, siempre tengo uno más que en el numerador. Entonces en el denominador voy a poner i más 1. Y ahí entonces expresé esta sumatoria, o esta suma, mejor dicho, utilizando el símbolo de sumatoria. Aquí hay otro ejemplo, 2 menos 5 más 10 menos 17 más 26. Cuando yo hablo de sumatoria, no significa que siempre los números que yo voy a sumar son positivos. En este caso tengo números positivos y tengo algunos números negativos. Por eso hablamos siempre de una suma algebraica. En este caso yo voy viendo que los términos se van alternando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces la forma de obtener esa alternancia es colocando un menos 1 elevado a una potencia. Si esta potencia es par,
el resultado va a ser positivo. Si esa potencia es impar, el resultado es negativo. ¿A cuánto elevo este menos 1? Y yo acá me fijo que el primer término, o sea, para i igual a 1, el primer término es positivo. Por lo tanto, entonces acá en el exponente voy a poner i más 1, para que entonces 1 más 1 me dé 2 y ya me quede par para el primer elemento. Entonces el primer elemento será positivo, el segundo será negativo, el tercero positivo y así se irán alternando. Y luego, para darme cuenta cuáles son los valores que corresponden a esta sumatoria, en este caso fíjense, si yo le resto 1 a todos, tengo 1, 4, 9, 16, 25, que son todos los cuadrados. Entonces, los numeritos que yo voy a sumar acá son i al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 son 2, 2 al cuadrado son 4, más 1 5, y ahí tengo los numeritos que tengo aquí. Entonces, expresé esta suma utilizando una sumatoria. Vamos a ver acá dos propiedades que nos van a ser útiles para después encontrar una fórmula general y desarrollar una sumatoria sin tener que hacer la suma de cada uno de sus términos, ¿sí? Fíjense en este caso, una sumatoria, cuando todos los términos, estos términos que tienen acá, tienen una suma, entonces yo puedo distribuir esa sumatoria para cada uno de los sumandos, de tal manera que voy a hacer la sumatoria del primer término más la sumatoria del segundo término. Y otra propiedad que tengo aquí, que es cuando todos los a sub i, o sea, todos los elementos de la sumatoria tienen un factor común c, entonces yo ese factor común lo puedo sacar afuera del signo de sumatoria y obtener entonces la sumatoria de los a sub i. Bien, para comenzar vamos a hacer un ejemplo vamos a obtener la sumatoria de los primeros n números naturales, es decir, sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta un cierto número n. Matemáticamente lo expresamos de esta manera, la sumatoria de 1 a n de i. Entonces, si yo voy reemplazando i acá, entonces me va quedando la suma de los primeros números naturales. Para encontrar la fórmula general, yo voy a recurrir a un ejemplo. En este caso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, yo lo voy a hacer con los numeritos del 1 al 8. Entonces, yo quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Los 8 primeros números naturales. Y fíjense entonces lo que hice yo acá abajo. Si yo sumo 1 más 8, me da 9. 7 más 2 me da 9. 3 más 6 me da 9. 4 más 5 me da 9. Es decir, si yo sumo el primero y el último elemento y luego voy sumando los elementos que están a la misma distancia de esos extremos, el resultado me da siempre el mismo. Está bien, es natural, porque si yo acá para pasar del 1 al 2 sumo 1, pero para pasar del 8 al 7 resté 1. Entonces las sumatorias me van a dar siempre lo mismo. Entonces en este caso sumé el 1 más 8 que me da 9. ¿Cuántos 9 tuve acá? Y bueno, si yo fui sumando cada dos números, en total hice de los 8 números, tengo 4 sumas. Entonces 9 por 4, 36. Y ahí tengo la sumatoria, 36, sin tener que ir sumando cada uno de los numeritos. Por ejemplo, si quiero sumar los primeros 20 números naturales, entonces 20, que es el último, más 1, que es el primero, me da 21. 21 lo voy a multiplicar por 10, que es la mitad de los números que tengo. O sea que son 210, la suma que me va a dar de los números del 1 al 20. Si yo aquí entonces lo expresé matemáticamente, entonces ¿qué es lo que dije? La sumatoria de los números del 1 al 8, de los números i, está dada por la suma del primero más el último término, multiplicado por la mitad de los números que tengo. Yo aquí puse 8 dividido 2. ¿Para qué? Para después poder encontrar entonces la fórmula general. Entonces ahora sí, si yo voy a expresarlo para una sumatoria de los n números naturales, del 1 a n, entonces tengo el primero más el último elemento, aquí lo tengo, multiplicado por la cantidad de números que tengo dividido 2. En lugar de escribirlo como lo puse acá, pongo una sola fracción y a la n lo pongo adelante, es lo mismo, no importa, es un producto, porque es más común encontrarlo escrito de esta manera, ¿sí? Entonces aquí encontré la sumatoria de los primeros n números naturales, sin tener que realizar la sumatoria de todos y cada uno de ellos.
Para eso entonces yo voy a usar estas expresiones generales que me permiten a mí resolver una sumatoria sin necesidad de tener que estar sumando uno a uno cada uno de los términos. Y aquí tengo otra sumatoria de las cuales yo no voy a hacer la demostración, o sea, no voy a buscar de dónde surgen, pero las vamos a necesitar o las vamos a tener en cuenta para así entonces después poder desarrollar otras sumatorias similares. Acá tendría la sumatoria de 1 a n de los primeros números cuadrados, o sea, 1 más 4 más 9 más 16, etc. Están dados por esta expresión. Y aquí tengo la sumatoria de los primeros n cubos, o sea, 1 más 8 más 27 más 64, etc. Estaría dado por esta otra expresión. Entonces, estas tres formulitas las vamos a ir utilizando junto con las propiedades que vimos recién para obtener las fórmulas generales de otras sumatorias similares. Vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces, dice, hallar el valor de la sumatoria de los n primeros números naturales impares. Entonces, matemáticamente, ¿cómo los expresamos? La sumatoria de 1 a n, y los números impares los voy a escribir de esta manera, 2n menos 1. ¿Sí? Entonces, el primer para i igual a 1, tengo 2 por 1, 2, menos 1, 1, el primer número impar. Para i igual a 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, tengo el segundo impar. Para n igual a 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, y ahí tengo 1, 3, 5, el último será 2n menos 1. Entonces, yo quiero encontrar una expresión general para esta sumatoria. Entonces, tomando la fórmula que tengo aquí, aplicamos las propiedades. En este caso, como es una diferencia, al igual que en una suma, yo puedo separar en dos sumatorias. Por un lado la sumatoria de 2i y por otro lado la sumatoria de 1. Ese 2, como es un factor común que está en todos los términos aquí, lo voy a sacar fuera del signo de sumatoria. Entonces, esta sumatoria que tengo acá es la sumatoria de los primeros n números naturales, que la encontré recién, que es igual a 2 por n más 1 sobre 2. Cancelo, simplifico aquí los 2. Y aquí tengo la sumatoria de 1 a n de 1. O sea que estoy sumando n veces el 1, que me da como resultado n. Aquí aplico distributiva, cancelo las n y me queda entonces que la sumatoria de los primeros n números impares es igual a n al cuadrado. Esto lo podríamos probar, por ejemplo, con un valor cualquiera. Si yo digo los primeros 5 números impares, o sea, 1 más 3 más 5 más 7 más 9, ahí tengo los primeros 5 números impares, me da como resultado 5 al cuadrado, 25. Ahí tengo entonces la expresión general. Vamos a hacer otro ejemplo. Hallar el valor de la siguiente sumatoria, que es la que la habíamos puesto como ejemplo también más arriba. La sumatoria de 1 a n de 3i más i al cuadrado. ¿Cuál es la expresión general de esta sumatoria? Entonces, nuevamente, como hicimos en el caso recién, aplicamos aquí las propiedades. La suma la divido entonces en dos sumatorias. Este 3, que es una constante, lo saco afuera del signo de sumatoria. Aquí me queda la sumatoria de 1 a n de i, que yo sé que es igual a n por n más 1 sobre 2, está multiplicada por el 3. Y aquí tengo la sumatoria de la i al cuadrado, que era igual a toda esta expresión, que también ya la teníamos arriba, el valor correspondiente a esta expresión. Lo que hago aquí es sacar común denominador 6, y una vez que saque común denominador 6, en lugar de resolver todo aquí arriba, me resulta más fácil sacar n por n más 1 como factor común, y lo que me queda entonces en el otro paréntesis es 2n más 10. Aquí incluso también todo este tipo de expresiones generales ustedes las trabajan algebraicamente y las tratan de dar siempre en la forma más simplificada posible. Incluso acá podríamos haber sacado factor común 2, por ejemplo, y simplificar con el 6, pero bueno, lo podemos dejar así también. Bien, en este caso, por ejemplo, si yo quiero comprobar que esa fórmula está bien resuelta, yo tendría que comprobar que la fórmula esta es válida para cualquier valor de n.
Entonces, ese es un procedimiento que lo vamos a ver ahora a continuación, cómo hago para demostrar que esta fórmula es correcta para cualquier valor de n. Pero por lo pronto yo me puedo asegurar, por ejemplo, que yo hice todos estos pasos algebraicos en forma correcta, tomando un valor cualquiera para n y ver, por lo menos, si para ese valor la fórmula corresponde. Entonces, fíjense lo que hice yo acá. Le di a n el valor 4, por ejemplo. O sea, voy a obtener la sumatoria de 1 a 4 de esta que corresponde a esta expresión. Lo habíamos sacado recién, esos 4 numeritos, entonces van a ser el 4, el 10, el 18 y el 28. Sumando todo esto me da 60. Si aplico la fórmula esta que coloqué acá, también para n igual a 4, obtengo esta expresión que al resolverla también me da 60. Entonces, quiere decir que por lo menos para 4 esta situación es verdadera. Podríamos sospechar que es verdadera para cualquier n. Pero para probar que lo sea para cualquier n, tengo que recurrir entonces a un procedimiento que recibe el nombre de inducción completa. Es un procedimiento que me permite demostrar una premisa que se repite en una forma continua para n valores tomados enteros, ¿sí? para una sucesión de n valores enteros. Y para hacer esa demostración es simplemente comprobar dos premisas importantes. La primera es demostrar que esa condición es verdadera para n igual a 1, es decir, que es verdadera para el primer elemento. La segunda cosa que yo tengo que hacer es verificar que si la premisa es verdadera para un elemento cualquiera k, entonces también va a ser verdadera para el elemento siguiente, o sea, k más 1. Entonces, yo acabo de demostrar que la premisa es verdadera para n igual a 1, o sea, para el primer elemento, y luego que si es verdadera para 1, es verdadera para el siguiente. De esa manera, entonces yo estoy comprobando que esa premisa es verdadera para cualquier valor de n. Lo vamos a hacer con un par de ejemplos. Dice comprobar, por ejemplo, la sumatoria de los primeros n números naturales, que es la que habíamos encontrado lo habíamos hecho recién en forma así simplemente por observación. Entonces, que me decía que la sumatoria de 1 a n de i es igual a n por n más 1 sobre 2. Bueno, vamos a demostrar que esa fórmula es correcta para todo n. Entonces, lo primero que tengo que hacer es demostrar que sirve para n igual a 1. Para n igual a 1 tendría el primer numerito, o sea, el 1, y si acá reemplazo entonces en la fórmula por n igual a 1, me queda 1 por 1 más 1 sobre 2, lo cual me da 1 también. Al llegar a esta identidad, me está diciendo que es verdadera para n igual a 1. Ahora la otra condición era que si si la expresión es verdadera para n igual a k, entonces tiene que ser verdadera también para n igual a k más 1. Entonces, para n igual a k, ¿qué voy a obtener aquí? Voy a tener 1 más 2 más 3 más 4 más k, sería entonces el último elemento. Si aplicamos aquí la formulita, tendría que poner k por k más 1 sobre 2. Tomo ahora para n igual a k más 1. Entonces voy a tener los mismos numeritos que tengo aquí. Y le agrego el k más 1, o sea, esta misma sumatoria que tengo acá, pero le agrego ahora el k más 1 que lo puse aquí entre paréntesis. Entonces, ahora voy a reemplazar aquí en la fórmula, n lo voy a reemplazar por k más 1. Entonces donde tengo n, voy a poner k más 1 por n más 1. Como yo acá tendría que poner k más 1 más 1, me queda k más 2 sobre 2. Pues bien, ahora yo lo que tengo que fijarme es que, fíjense, esta sumatoria, toda esta parte aquí, es en realidad la sumatoria que tengo acá arriba. O sea que estos términos hasta aquí, esta llave tendría que ir un poquito más abierta, ahí. Entonces, todos estos numeritos hasta aquí los voy a reemplazar por esta expresión. Por lo tanto, todo esto equivale a k por k más 1 sobre 2, más k más 1, que es este término que me quedó acá. Tengo que lograr que sea igual a la expresión que tengo de este lado. Y acá lo único que tengo que hacer ahora es trabajar algebraicamente hasta que me quede una identidad. En este caso, yo podría
resolver a ambos lados, aplicar distributiva, agrupar términos, pero en este caso me resulta más fácil, por ejemplo aquí sacar como un denominador 2, ¿sí? Y luego observo que tengo el k más 1 en los dos términos, lo saco como factor común y ya al factorizar me quedan las dos expresiones exactamente iguales, o sea, llegó a la identidad, por lo tanto he demostrado que está bien la fórmula a la cual habíamos llegado. Vamos a hacer un segundo ejemplo, demostrar la otra sumatoria a la cual le habíamos encontrado, ¿sí?, la expresión matemática esta, la de 3i más i al cuadrado, que era igual a todo esto. Entonces, primero comprobamos que sea verdadera para n igual a 1. Entonces, el primer término, cuando le damos acá el valor 1, el primer numerito que me quedaba era el 4. Si reemplazo aquí, entonces ahora la n por 1, me queda 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 10. Todo esto me vuelve a dar 4, me corresponde la identidad, por lo tanto es correcta para n igual a 1. Ahora vemos que pasa con n igual a k. Entonces, para n igual a k, me quedaría 4 más 10 más 18. Estos numeritos ya lo habíamos obtenido antes, ¿sí? Reemplazando acá simplemente. Más, entonces si le doy ahí el valor de k, me queda 3k por k al cuadrado. Reemplazo entonces aquí usando la fórmula, reemplazo n por k. Me queda esta expresión. ¿Qué hago ahora? Verifico para k más 1. Entonces, a toda esta sumatoria que tengo acá, le agrego el k más 1. Yo aquí he utilizado corchetes porque ahora me va a quedar 3 por k más 1 más k más 1 al cuadrado. Tengo toda esta expresión, lo puse aquí entre corchetes. Y entonces, aquí en la fórmula general, ahora tengo que reemplazar n por k más 1. Entonces me queda n, que sería k más 1, por n más 1. Entonces acá tendría k más 1 más 1, me queda k más 2, por 2n más 10. Entonces acá voy a poner, fíjense acá lo puse por otro paréntesis, 2 por k más 1 más 10. Y nuevamente aquí tengo que trabajar algebraicamente para llegar a que las expresiones sean iguales. En este caso entonces, toda esta sumatoria, estos primeros términos, hasta este signo más, es equivalente a esta otra sumatoria aquí. Por lo tanto, todo esto lo voy a reemplazar por esta fracción que tengo aquí. Ahí lo coloqué. Más esta expresión que tengo acá, que es toda esta. Y tengo que lograr que sea igual a esto. Aquí lo único que hice fue aplicar distributiva y sumar acá el 10 más el 2, que me da 12. Bien, aquí ¿qué es lo que hice? Saqué factor común 6, común denominador 6, perdón. A sacar común denominador 6, acá me queda un 18, acá me queda un 6. Aquí tampoco voy a resolver, me resulta más fácil factorizar. Si yo me fijo ahora acá, entre estos tres términos, tengo k más 1 como factor común, saco entonces k más 1 como factor común, me queda todo esto aquí dentro del corchete. Esto sí, dentro del corchete lo resuelvo, aplico distributiva, me queda esta expresión, agrupando términos semejantes, obtengo una ecuación de segundo grado. Factorizando esta ecuación de segundo grado, llego a esta expresión que es exactamente lo mismo que tengo del lado derecho. Y vamos a ver un último ejemplo para que quede bien entendido el tema. Vamos a demostrar esta que era la sumatoria de los cubos, de los primeros n al cubo. Entonces vamos a comprobar que es verdadera para 1. Entonces el primer número elevado al cubo sería 1 al cubo, que me da 1. Y si aplico la formulita, entonces me daría reemplazo n por 1, 1 al cuadrado por 1 más 1 elevado al cuadrado dividido 4, lo cual también me da una identidad, 1 igual a 1. Entonces es verdadera para n igual a 1. Reemplazamos entonces ahora por k. Entonces si reemplazo por k, me queda 1 más 8 más 27 más k al cubo. Entonces aquí reemplazo por la formulita, me queda k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4. Se me ha ocurrido esto. Si yo aquí reemplazo entonces ahora
por k más 1, entonces a esta sumatoria que tengo acá le tengo que agregar el k más 1 al cubo, ¿sí? Y en la fórmula, ahora donde está n, reemplazo por k más 1, lo cual me queda esta expresión que tengo acá. Nuevamente, como hice en el caso recién, toda esta sumatoria hasta este término es esta, por lo tanto la reemplazo por su ecuación, su expresión equivalente, lo puse acá, más k más 1 al cubo igual a lo que ya tenía de este lado. En este caso tampoco no me conviene resolver, sino que me conviene factorizar. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Busco primero el común denominador 4, luego saco aquí k más 1 como factor común de estos dos grandes términos. Al hacer eso, aquí me queda un trinomio, que si me fijo es un trinomio cuadrado perfecto, que es igual a k más 2 al cuadrado. Y ahí entonces hemos llegado a la identidad. Por lo tanto, me dice que la fórmula esa es correcta y es verdadera para todo n.